quisiera compartir una palabra para poder empezar, amén. Para lo que me daban toda esta semana, ¿no? Porque cuando Dios, lo que uno puede predicar es lo que vive y lo que experimenta con el Señor, amén. Y está ahí en Primera de Samuel 16. Y hoy nuestra hermana Patricia, ella compartía la vida de David, ¿no? Una vida de un varón que siempre me llama mucho la atención. Dice que él tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Y este varón no era que no pecaba, pecaba, pero él decía que le saquen todo, pero no su Santo Espíritu. Él lo único que pedía cuando se arrepentía era que por favor nos saque de él su Santo Espíritu. Amén. Y bueno, la vamos a leer a la palabra en el nombre de Jesús. Y dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl se supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llamó Isaí a sacrificio y llama a Isaí a sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel esto como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y acá, no sé si ustedes pueden verlo, pero Dios me mostraba que muchas veces Dios tiene que traer la bendición a nuestra vida en secreto. Ahí Dios iba a ungir a David en secreto. Porque vio que Samuel le dijo: pero si se entera, Saúl me mata. Hay peligros para el propósito que Dios tiene para tu vida. Hay peligros que, por eso a veces Dios viene en secreto. Y vos muchas veces podés decir: pero yo no veo nada en mi vida, siempre estoy igual, siempre estoy de la misma manera. Pero déjame que te diga algo: a veces nosotros mismos boicoteamos lo que Dios quiere preparar para nuestras vidas. Le digo porque yo lo he vivido, ¿no? Y empezamos a decir palabras como: no puedo, para mí es imposible, no, esto no es real, no puede ser. Entonces Dios tiene que venir trayéndote por un camino en secreto. Hoy, como decía, y vamos a seguir leyendo la palabra, ¿no? Ahí tenemos nosotros que somos nuestro propio enemigo de nuestro propósito en Dios. Que hoy, como hoy replicaba la hermana Patricia, decía permaneciendo. A veces al no ver que las cosas suceden como nosotros queremos, al tiempo que nosotros queremos, lo que hacemos es decir: no, ya está. Porque queremos que sea a nuestra forma y a nuestro tiempo. Y que ver lo que nosotros queremos ver. Y el propósito que nosotros pensamos por el cual Dios nos llamó. Y otro enemigo es el diablo. El diablo viene en contra del propósito que quiere hacer Dios en nuestra vida. Porque Él ve y tiembla cuando ve la obra terminada en vos. Pero nosotros, que somos los que verdaderamente debemos guardar ese propósito, muchas veces somos los primeros que boicoteamos ese propósito. Por eso Dios me hablaba, ¿no? Y en este versículo no, yo podía entender que muchas veces, porque a veces yo digo: Señor, mira dónde me trajiste. Yo ni me imaginaba, nunca me imaginaba, porque yo no creía ser capaz de nada. Y entonces yo boicoteaba. Y si Dios me decía así, porque yo tengo intimidad con Dios, hablo con Dios.
Yo decía, pero ¿por qué no me dijiste? Y hoy entendí que Dios muchas veces nos revela su propósito en nuestras vidas, porque nosotros lo vamos a boicotar, nosotros lo vamos a abortar, porque pensamos que son con nuestras fuerzas, que somos nosotros, cuando no es así. Cuando nosotros somos el instrumento para que Dios trabaje en la vida de otros, porque ese es lo que Dios quiere para la iglesia, que nosotros podamos ser instrumentos para atraer a otros al camino de Dios. Como bien Patricia hablaba, David se encargó de los pobres, de los menesterosos, de todos aquellos que estaban en aflicción, pero él no era rey. David fue ungido en secreto como rey de Israel y pasaron muchos años para que él pudiera ser rey. Quisiera que sigamos leyendo. Dice, y aconteció, en el versículo 6, dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliba y dijo, de cierto, delante de Jehová, este es el ungido de Jehová. Aquí está el ungido, porque era de un buen parecer, grandote, con mucha fuerza. Y Samuel era así, Saúl. Y Samuel habrá pensado, bueno, este debe ser el que va a sustituir a Saúl. Pero el Señor le dice algo, ¿no? Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su apariencia, ni a los grandes de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Jehová no mira, porque muchas veces nosotros decimos, somos insuficientes, no somos capaces de tantas cosas, pero que Él no pide que seamos capaces, Él pide que permanezcamos en Él, que podamos estar en su presencia, que podamos tener intimidad. David era un varón, él era un jovencito que cuidaba, dice, las ovejas de su padre. Y dice que en medio de ahí, de la llanura, de las montañas, él alababa a Dios. Él no cantaba para que lo escuche la multitud. Él no cantaba para que sea reconocido por el mundo y por la gente. Él le cantaba al Dios de sus antepasados, el Dios de las generaciones pasadas que él conocía. Alababa en la intimidad. Entonces, por más que nosotros nos veamos incapaces, lo único que nosotros debemos hacer es adorar a Dios en la intimidad. Para Él, aunque lo tengamos que hacer acá, pero alabarlo a Él. Que no pensemos, hoy qué triste es ver, ¿no? Las bandas de música que cantan para Dios, una canta mejor que la otra, una le saca el cuero a la otra, habla mal de la otra, ¿no? Pero, ¿cuál es el motivo de nuestra adoración? Es Dios. Ese es el motivo. Y sigamos más adelante. Entonces dice, llamó a Isaí, a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco es este el escogido de Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él le dijo, tampoco es este el elegido de Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel le dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces le dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda uno, el menor, apacienta las ovejas. Y Samuel le dijo a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Quizás pensás que sos insignificante para todo. Quizás no sos visible, quizás tu nombre no resalta, quizás no llamás la atención a nadie. Mirá, el padre le pasó sus 7 hijos delante, y si Samuel no le pregunta, él ni se acordaba de su pequeño hijo.
Quizás porque pensaba que no, o quizás no hacía mucho problema. Pero la resultado acá es que yo quiero que le digas al que está al lado, te van a mandar a llamar. Te van a mandar a llamar. Porque lo que mira Dios no es lo que mira el hombre. Quizás Samuel estaba buscando entre tantos alguien para que suplantara a Saúl. Pero sabe que Saúl era un rey elegido por los hombres, por el parecer, por lo que querían los hombres. Ellos dijeron, ya no queremos tener más a Dios como rey, sino queremos tener como todas las naciones. Y era elegido por los hombres. Pero Dios no elige por el parecer, lo que miran los ojos, sino elige lo que está en el corazón. David lo conocía a Dios y Dios lo conocía a David. Y yo me pregunto, ¿Dios me conoce a mí? Y yo te pregunto a vos, ¿Dios te conoce? ¿Te conoce en la intimidad, en lo secreto, donde es necesario que lo podamos conocer? ¿Te conoce Él? ¿Te conoce cuando no hay ningún ojo que te vea cómo vos actuás, cómo vos vivís? Porque si es así, quédate tranquilo, porque te va a mandar a llamar y va a desechar a todos los que quieran venir a ocupar ese lugar, porque ese lugar es tuyo. El Señor en secreto preparó ese traje, esa corona para vos. Nadie va a poder ocupar. Vos dejalos que pasen nomás. Si ves que llaman a uno y llaman a otro y llaman a otro. Porque lo que Dios preparó en secreto para vos, viene para tu vida. Pero viene para tu vida cuando vos lo busques en intimidad, en santidad. David vivía en santidad, vivía en intimidad con Dios. A él no le importaba, él bailaba, danzaba, él conocía la presencia de Dios. Por eso cuando algo él fallaba, lo primero que decía, sácame lo que sea, pero no sea que me saques tu Santo Espíritu. Porque él tenía esa experiencia con Dios, la que todos necesitamos en este tiempo. Vienen tiempos malos, hermano. Vienen tiempos que el evangelio de la religiosidad no le va a servir a nadie. Lo que le va a servir es la experiencia que tengamos con Dios. Es la experiencia que tengamos en lo secreto. Cuando todo no va mal, cuando parece que las cosas ya no van y no van a suceder, todo no parece que nos persigue a nosotros, todo lo malo nos pasa. Ahí es cuando tenemos que permanecer firmes en la voluntad de Dios, porque se viene para nosotros un tiempo donde debemos predicar el evangelio verdadero, el puro, el auténtico, el que debemos conocer si estamos en intimidad, porque si no conocemos a Dios y el Espíritu Santo no nos ministra, vamos a caer en cualquier fábula y vamos a hacer cualquier cosa. Pero es tiempo, amados míos, de que podamos no pelear por una chapa, porque una chapa la tiene cualquiera. Soy tal, soy esto, soy otro. Pero la chapa más importante que nosotros debemos tener en nuestra vida es ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero para ser hijos de Dios tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en obediencia, tenemos que vivir cada instante de nuestra vida bajo su autoridad, bajo su mano poderosa. Porque si no, vamos a vivir pensando y mirando al otro. ¿Qué le tocó al otro? ¿Qué hizo el otro? Y cuando nosotros lo que tenemos que hacer es mirarnos hacia adentro. Mirarnos qué hacemos nosotros con lo que Dios nos dio. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos prometió? ¿Nos estamos preparando? Cuando lo ungieron a David, pasaron muchos años para que David fuera rey. Muchos años. Pero Dios en ese tiempo lo entrenaba para que él fuera rey. Él hacía todo lo que
podía ser un rey, pero él no era el rey. Saúl seguía siendo el rey. Y a veces nosotros peleamos por eso, ¿no? Por ese nombre. Pero a veces solamente lo que necesitamos es hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. No importa si el otro tiene el cargo de, o es esto o el otro. Nosotros trabajemos en pos del reino, no en pos de un título. Porque no existen títulos en el reino de Dios. Somos todos hijos, somos todos propósito. Y debemos hacer como hacía David. David, ¿sabe lo que hacía? Después que fue Samuel y lo ungió, le vació el cuerno de aceite sobre su cabeza. ¿Sabe dónde fue David? A apacentar las ovejas. David fue a apacentar las ovejas y después el papá lo llamó para que le vaya a llevar comidas a sus hermanos. Y David, ¿te pensás que se quejó y dijo, no, si a mí ya me ungieron? Yo soy el rey de Israel. No, David fue y apacentó las ovejas. David fue y le llevó la canasta de panes a sus hermanos ahí, cuando estaban en la guerra, y se encontró con el propósito de Dios. Los hermanos le decían, ¿qué haces acá vos? Viniste a reírte de nosotros. Y él, como hoy contaba la hermana, venció a Goliat. Porque no es necesario la chatarrería, ni la chapa, ni que tu nombre sea reconocido. Acá lo importante es Dios. Acá lo importante es que el reino de Dios se extienda sobre esta tierra. Pero no sé, yo por estudiar mucho, ni por eso a mí no me va a hacer extender el reino de los cielos acá. ¿Sabés lo que va a hacer? Que mi palabra tenga poder y tenga autoridad, y que cuando yo hable, y que cuando yo camine, y que cuando la gente me mire, pueda ver a Dios en mi vida. El tiempo que yo paso en intimidad con Dios. El tiempo cuando yo paso con Él, el tiempo que yo paso conociéndolo, sabiendo su carácter, su manera, lo que Él quiere de mí, pasando mi tiempo en santidad. Porque ¿sabés lo que significa el aceite? El aceite que que Samuel derramó a David significa apartarse. Dios quiere hoy un pueblo apartado del mundo, en santidad. Hoy decimos, no, si esto no es nada, es una pequeña mentira, no, si todo el mundo lo hace. No, los hijos de Dios no lo hacen. Los hijos de Dios no mienten. Los hijos de Dios no fornican. Los hijos de Dios no dicen malas palabras. Los hijos de Dios se apartan para vivir en santidad. Para que cuando el Señor los quiera usar, entonces los use. Porque si vos querés que Dios te use y vos no estás en santidad, entonces no te va a poder usar, porque Él es santo. ¿Quién quiere ser usado por Dios? ¿Quién quiere que las personas se salven? ¿Quién quiere que cuando uno hable el otro se convierta? Eso se consigue de rodillas. Se consigue apartado de esta sociedad que va de mal en peor. El Señor tiene un plan y un propósito con tu vida. Pero depende de nosotros que esto llegue a su cauce. Que llegue al tiempo, que llegue a que Dios lo pueda cumplir. Porque muchas veces el retraso de nuestro propósito en nuestra vida, en nuestra necedad, en nuestra falta de creerle a Dios de lo que Dios nos dijo. Porque yo estoy seguro que todos aquí tienen palabra de Dios. Pero a veces no nos creemos. Y como yo les decía, somos los primeros en abortar el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero hoy esta palabra viene de parte de Dios y te dice, levántate en santidad. Me dice a mí, porque yo la leí primero, y me dice, levántate en santidad, levántate en obediencia, que esa grieta, que ese no puedo, que ese imposible, yo lo voy a hacer posible. Pero donde está es el propósito
debemos orar, debemos tener intimidad y debemos tener santidad. Apartarnos para Dios, para que Él cuando sea el tiempo, porque David, créeme que no le fue fácil. David lo perseguía porque le tenía envidia, porque las mujeres dicen que cantaban, David mató a 1000 y Saúl mató a 1000, dice, y David a 10.000. Dice que ahí entró la envidia en él. Y él quería tener eso que tenía David, pero él tenía todo lo por fuera, que por ahí nosotros los podemos tener, que es la vestimenta, que es por ahí el físico, que es por ahí tantas cosas, o el hablar elocuentemente, bien. Pero hay algo que no se ve, que es la armadura espiritual de Dios, que nos da solamente cuando nosotros tenemos santidad, cuando nosotros tenemos intimidad con Dios. Si no, no hay posible, eso no se compra. El domingo pasado predicaba el pastor que si Simón creo que era, quería comprar el Espíritu Santo. Y eso no se compra, hermano. Eso no se compra. Muchas veces queremos, ¿no? Queremos que nos llamen, queremos que nos pongan a hacer cosas, pero no tenemos responsabilidad. Pensamos que no. Servir a Dios es tiempo completo, 24/7. 24/7. El otro día me decía una hermana, faltaste. Y me decía, yo sé que algo te pasa porque faltaste. ¿Sí? Porque servir a Dios es 24/7. Yo no me puedo quedar en mi casa. Yo tengo que venir a llenarme de Él acá. Yo tengo que venir a buscar de Él. Yo no tengo que decir hoy no, hoy me quedo porque... No. Yo me quedo cuando hay cosas importantes, la familia. Pero es necesario en este tiempo buscar de Dios. ¿Sabe qué pasa? Y a veces decir, no, pero venir todo el tiempo a la iglesia es religiosidad. Si nosotros no nos alimentamos y empezamos a alimentarnos de lo que el mundo nos da, poquito tiempo y vamos a estar allá. Porque así, ese es el propósito del diablo para nuestras vidas. Sacarte, que vos mires lo que hacen todos los demás y no mires para adentro, lo que tenemos que hacer. Hoy el Señor en esta palabra me decía, yo tengo un propósito importante. Yo lo que preparé en secreto para vos es tuyo y nadie lo puede negar. Nadie te lo puede quitar. Van a pasar un montón, quizás con un montón de cosas, quizás con estudio, quizás con elocuencia, quizás con muchas cosas. Pero lo que yo preparé para vos es tuyo. ¿Sabés por qué? Porque Él lo decidió así. Y Él tiene una corona y tiene un traje para vos. Es de tu talla. Pero depende de vos si vos querés calzártelo un día. No es de tu tiempo, no es a mi tiempo. Es al tiempo de Dios. Pero mientras ese tiempo transcurre, es permanecer, es obedecer, es vivir en santidad, es apartarse para Él, es conocerlo más a Él, para ver qué Él quiere hacer con tu vida. Quizás viniste hoy por primera vez a la iglesia, pero Dios tiene una corona para vos. La primera corona que tiene para vos es la salvación de tu alma, el primer regalo que Él tiene. Y el segundo, el propósito. El propósito que quiere para tu vida, salvar tu vida, tus generaciones venideras. Pero todo depende de lo que hacemos en secreto, ahí donde nadie nos ve. David era humilde, él siguió trabajando. Vos no te preocupes por las cosas que se reparten y si a vos no te llaman, no pasa nada. No pasa nada si el hombre por ahí no te ve, porque el hombre ve lo que miran los ojos. Pero hay uno que te ve. Hay uno que llegado el tiempo te va a poner ese traje. Te va a decir, hijo mío, acá está. Pero eso tiene un precio y es la santidad. Por eso en esta mañana, ese es el mensaje. Necesitamos vivir en santidad. Quizás viene en secreto
Y es muy grande lo que Dios tiene para tu vida. Pero le tenés que creer a Dios. Tenés que buscarlo. Tenés que, así como se prepara la gente para trabajar en el mundo, así prepararnos en la iglesia. Pero acá es más fácil, porque acá oramos, porque Cristo rompió el velo y hoy podemos estar en el lugar santísimo, buscando esa santidad, buscando de esa permanencia, empezando a mirarnos nosotros, qué nos falta, y dejar de mirar a los demás. Porque este es el tiempo, iglesia. El tiempo de que se levanten los adoradores que adoran en espíritu y en verdad. No los que cantan para que escuche el pueblo. Los que adoran en espíritu y en verdad. El otro día decía algo la pastora Graciela y me quedó grabado. Decía que cuando su hija cantaba, el Espíritu Santo bajaba. Y qué impresionante y qué primordial es eso. Que cuando nosotros hagamos lo que hagamos, el Espíritu Santo descienda, respalde. Porque eso es lo que hace. ¿Y Dios a quién respalda? A sus hijos. A sus hijos, por más que yo vaya a aprender canto y aprenda y cante lo mejor, si yo no tengo el respaldo del Espíritu Santo, nada va a bajar acá. Pueden escuchar y todos pueden decir, ay, qué lindo que canta, pero no va a pasar nada, porque es natural. Lo que nosotros necesitamos es lo espiritual. Y eso se busca en la intimidad, donde nadie te ve, donde nadie te reconoce, donde solamente es el Hijo y el Padre. Ahí es donde debemos estar. Ahí donde Dios te va a encontrar. Isaí ni se acordaba de su octavo hijo. Era insignificante. Y quizás hoy vos te sientas así, como yo un día me sentí, insignificante, porque me creía incapaz de todo. Pero me dice el Señor, no es con tu fuerza, es con mi Santo Espíritu.